vía Zoom con nuestra doctora de cabecera en la mañana de cada día. Una persona que ya hace mucho tiempo nos está dando las mejores recomendaciones, nos ha cuidado, fue nuestra doctora que nos dio toda la información en la época del COVID-19, la etapa más delicada que nos tocó vivir a todos los paraguayos. Y en este 2023, en pleno mes de septiembre, tenemos que volver a hablar del COVID, porque las cifras obviamente están en ascenso, más personas que se están viendo afectadas nuevamente con el COVID. Hablaremos obviamente de qué es lo que está pasando con nuestra doctora de cabecera, la doctora Isabel Nel, que ya está en línea conectada con nosotros. Doctora, ¿cómo estás? Buen día. Aquí con Luchi, con Mariano, con Freddy, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, Chiche. ¿Cómo están? Todo el equipo, Luchi, Mariano, todo el equipo de Mañana Cada Día. Gracias por acompañarnos, doctora. Bueno, hablemos un poco de esta situación porque nos pone en alerta a todos, ¿verdad? La situación del ascenso de COVID-19 en la República del Paraguay. ¿Cuáles son los datos que usted maneja? ¿Y qué es lo que está pasando nuevamente? Porque estamos en una etapa en donde pensamos que ya estábamos en el relajo absoluto, pero volvió el COVID y tenemos que volver al tapabocas y a los cuidados. Sí, efectivamente, Chiche. Realmente como hace 2 semanas tenemos más de 170 personas infectadas. Yo creo que esos números ya han variado con la cantidad de casos nuevos que estamos viendo. Incluso el día de ayer tuve 4 casos en un consultorio. Estamos viendo a diario un crecimiento paulatino y sustancial de casos de COVID. Recordemos que ahora no tenemos toda esa información tan actualizada que teníamos antes, entonces se están dando muchos subdiagnósticos de personas que realmente llegan ya tarde a la consulta y realmente se superponen muchos los síntomas también con otros casos que vemos de cuadros respiratorios como la influenza. Y realmente hay una relajación muy importante de parte de la población. Vemos personas que están con cuadros respiratorios y no estamos viendo el uso del tapabocas. Es como que se perdió la costumbre o el hábito de utilizarlo, en especial una persona está con síntomas respiratorios y ahí está el problema, de que vemos mucha diseminación rápida en actividades sociales, en el trabajo, en los medios de transporte público. Entonces la gente es como que no perdió la costumbre de cuidarse y estar atento a los síntomas. Y estamos sí teniendo nuevos rebrotes, si bien no son cuadros muy severos como los que veíamos de neumonías generalizadas, sino pasa un cuadro viral, un cuadro gripal más severo, pero digamos una gripe más marcada. Pero sí, el índice de diseminación del contagio es el mismo que habíamos visto inicialmente, por lo cual es muy importante tener en cuenta, acudir a tiempo y aquella persona que esté iniciando cuadros respiratorios, tomar las medidas para evitar la diseminación. Eso es muy importante tener en cuenta, porque al fin y al cabo lo que vemos es la contaminación, o sea, el contagio va más, digamos, el daño va más a aquellas personas que tienen cuadros de base, enfermedades de base, ¿no es cierto? Doctora, ¿cómo estás? Te saluda Luchi, un gusto. Bueno, todavía no sos mi médica de cabecera, pero ya serás porque te estoy conociendo el día de hoy. Pero doctora, lo que a mí me preocupa es que estuvimos leyendo acá justamente que hay muchos casos de pacientes que están hospitalizados, que van por alguna intervención quirúrgica, alguna operación y demás, y se hacen el test, pero como un procedimiento previo, un procedimiento que se debe hacer, y ahí descubren que tienen COVID. ¿Qué pasa en estos casos? Porque a veces podemos ser asintomáticos o podemos tener síntomas leves. ¿Será que la gente puede visitar a estas personas que están dando positivo o no? ¿Cuáles son esas medidas preventivas para la gente que va por otras intervenciones y ahí recién descubre que tiene COVID? Sí, realmente en este caso hay que suspender la cirugía y obviamente una persona tiene que mantenerse en aislamiento para evitar justamente el contagio. Una persona que tiene un cuadro respiratorio, independientemente de que sea COVID o un cuadro gripal cualquiera, ese procedimiento quirúrgico debe ser suspendido, no puede llevarse adelante, debe ser suspendido y programado por lo menos para 3 semanas en adelante. Bien, doctora, el tema de las vacunas, ¿verdad? Porque volvemos a hablar de esto, vuelve a saltar, ¿verdad? Hay algunas personas que te dicen, bueno, yo me puse 2 vacunas ya tengo 3. Ahora tengo COVID, no hice el esquema completo, no me puse las 4 vacunas. ¿Qué le decimos a esa gente? ¿Están a tiempo? ¿Deben aplicarse las vacunas? ¿Cuál es el paso a seguir? Porque vuelve ese temor. Claro, la persona que no haya sido inmunizada debe recibir la vacuna, si es que no lo recibió aún. Aquella persona que tuvo mucho tiempo de vacunado debe renovar su vacunación para lo que sería esta nueva etapa.
Bien, importante eso porque acá varios estaban preguntando en las redes sociales con el tema de las vacunas. No hay muchos casos graves, o sea, si hablamos de un general, no estamos hablando de casos graves como los que tuvimos en aquel 2020, que fue evidentemente la etapa más dura de la pandemia. Esto gracias a las vacunas, por eso necesitamos a que la gente vuelva a tenerle ese respeto al COVID-19, porque muchos es como que ya le faltaron el respeto y dijeron, ya no, ya va a ser leve, tengo COVID, Claro. pero no, es leve. No, no es tan así, doctora. No, y lo que pasa es lo siguiente, chicos, estamos viendo que muchos pacientes dicen, estoy con mi cuadro de alergia, estoy con mi cuadro gripal, con una gripita, y están minimizando el cuadro. El problema es que esto puede causar una complicación a nivel mundial, una neumonía bien especial a aquella persona joven que transmite a un adulto mayor que tiene factores de riesgo cardiovasculares o respiratorios en sí. De ahí la importancia de tomar en serio y realmente aislarse y tomar las medidas de volver a utilizar el tapaboca cuando estamos con paro respiratorio. El día de ayer fui al consultorio y veía por los pasillos personas que estaban con tos, con cuadros respiratorios y no usando tapabocas. Entonces, eso es lo que queremos llamar la atención a la gente y recordarle la importancia de cuidarse uno y cuidarse a los demás. Sí, mucha gente está con tos, mucha gente está con mucosidad. Bueno, rinofaringitis aguda. Acá viví eso durante el fin de semana, me aislé, estuve con el tapabocas, con los cuidados, con los medicamentos, pero fui también al sanatorio y realmente noté, doctora, la cantidad de personas que estaban asistiendo para hacerse el test. Y hoy en día te haces el test y no solamente te salta lo del COVID, o sea, ya te salta toda la información en un mismo hisopado. Totalmente. El panel respiratorio que te arroja cuáles son los cuadros respiratorios que uno puede estar teniendo. Y porque hay mucha mimetización con otros síntomas, con otros cuadros respiratorios como la influenza, virus incisional respiratorio, metaneumovirus que estamos viendo también, y con todo comparten los mismos síntomas. Recordemos que en el COVID siempre tenemos digamos, un inicio de síntomas que se enfoca en la garganta. Y hoy en día mucha congestión nasal, o sea, son muy similares a otros cuadros respiratorios y hay la importancia de poder pensar que esto puede ser un COVID y las complicaciones e implicancias que puede tener eso en un contagio de una persona con factores de riesgo que puede ser más complejo. Doctora, acá estamos recibiendo algunas preguntas. Pueden enviar sus consultas para la doctora Isabel. Y me dicen, ¿qué pasa si a mí no me dejan en la oficina salir? Si tengo síntomas, salir a hacerme el test y demás. ¿Qué haría en este caso una persona? ¿Debe pedir permiso para quedarse en la casa, reposar unos días, si no puede irse a hacerse el test? ¿Cómo acciona? Sí, generalmente es importante el aislamiento. A las personas en el trabajo les conviene a los patrones tener el aislamiento que aquella persona que está con cuadro respiratorio, porque de lo contrario se compromete todo el plantel laboral. De modo que es muy importante que se le pueda otorgar ese permiso de un aislamiento mínimamente para realizarse los estudios, para el diagnóstico, o bien un aislamiento preventivo ya de 3 días como para que esos síntomas minoren y el índice de contagio disminuya, ¿sí? Bueno, estamos dando toda la información. Le agradecemos. ¿Hay una pregunta más, Luchi? Sí, Por si llega. no, ahí ya la hice, pero pasa nomás que yo creo que entramos en ese estado de relajación, como dijiste, porque como ya no es una situación de emergencia, Claro, no está tomamos claro. como un cuadro respiratorio más, y qué importante es lo que dice la doctora para todos los jefes y demás, los encargados de los lugares, porque finalmente, doctora, es contraproducente, porque si a vos no te dejan aislarte, terminás contagiando y más colaboradores terminan contagiados. Sí, la familia, por suerte las cosas, y más que nada los que tengan algún tipo de enfermedad de base. Toda esta info es importante, así que doctora, te queremos agradecer un montón de verdad por compartir estos minutos en la mañana de cada día. Tengo entendido que tenés una pregunta. Que me había dicho Claudio. No Acá sé qué- llegó otra pregunta. Acá ¿Tenés llegó. otra pre- Sí. Última pregunta, doctora, dice, ¿qué pasa si es que tenés tos y dolor de garganta más de 8 días? Claro, si hay un cuadro que se está extendiendo por más de 8 días, probablemente, Luchi, ya ese paciente esté sobreinfectado y ya requiera un inicio de antibiótico, por lo cual es muy importante no dejar llegar a los 8 días sin una consulta, una evaluación por consultorio. Porque de lo contrario, vamos a tener que un cuadro viral se sobreinfecta con algo bacteriano y eso que era una simple gripe se convierte en una bronquitis o en una neumonía que realmente puede ser más severo. Incluso cuadros de sinusitis o pancreatitis que vemos que la presencia de bacterias en el organismo, lo cual es importante tratarlo con antibióticos. Bien, gracias doctora por despejar todas las dudas. Y agradecemos obviamente a la gente que estuvo participando a través del WhatsApp. Para el próximo programa, para la próxima consulta que tengamos,
podríamos hablar, doctora, de esta vacuna contra el dengue. Estamos ya en septiembre, se nos viene primavera, verano, alta época donde aparece la ESA aegypti y que afecta muchísimo a la República del Paraguay, y una vacuna que ya fue aprobada en Argentina y en Brasil, y vamos a ver qué pasa en Paraguay, ¿verdad? Así que para un próximo programa podríamos hablar de esto, que ojalá sea una solución para la etapa del dengue que nos toca cada verano. Sí, yo les cuento que he tenido la experiencia con el uso de la vacuna contra el dengue, ya hace unos años atrás se había utilizado y les puedo decir que realmente la cobertura es excelente. Por 5 años lo ofrece una cobertura, no sé si es la misma ahora que están aprobando en la Argentina, pero ya lo hemos recibido nosotros en Paraguay. Ha habido un laboratorio importado que lo trajo al país y realmente es bastante buena la cobertura. Bien. Bueno, Chichi, yo también te espero con los resultados del consultorio para ver cómo salió todo. Sí, doctora, por favor, controlale a este chico que no se hace sus análisis. Sí. Tengo un bibliorato para entregarle a la doctora Isabel Nel, justamente con los resultados. Gracias, doctora, por cuidarnos siempre, por el cariño, la predisposición y la buena onda.